En un principio era sacerdote católico y ejercía como abad. En junio de 2001 oyó que la Iglesia de Dios Todopoderoso daba testimonio de que el Señor había vuelto para realizar una nueva obra. La Iglesia Católica es la Iglesia verdadera. Solo en el catolicismo podemos entrar en el reino de los cielos. Dicen que el Señor está realizando una nueva obra. ¿Cómo puede ser? Frente a la obra de Dios Todopoderoso de los últimos días tiene muchas nociones, pero la desolación de la Iglesia y la degeneración del clero hacen que reflexione. ¿De verdad ya no obra el Espíritu Santo en la Iglesia? ¿De verdad está realizando el Señor una nueva obra? Al leer las palabras de Dios Todopoderoso, comprueba que Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús. Sin embargo, cuando se entera el obispo de que ha aceptado a Dios Todopoderoso, lo destituye del cargo de abad y lo amenaza con expulsarlo de la iglesia para forzarlo a dejar de seguir a Dios Todopoderoso. Si sigo a Dios Todopoderoso, perderé los cargos de sacerdote, católico y abad. Pero si no sigo a Dios Todopoderoso por mi estatus y holganza, ¿continúo siendo creyente en Dios? ¿Puede salvarme Dios todavía? Mi familia es católica desde hace generaciones. Cuando tenía 20 años, decidí consagrarme al Señor y dedicar mi vida a servirlo. Luego, tras 7 años de formación teológica sistemática, en el seminario fui consagrado sacerdote a los 27 años. Y a los 30 me ascendieron a abad de un monasterio. Por entonces era muy arrogante. Por un lado, me parecía que había llegado muy joven a abad de monasterio. Pero además, después de oír mis sermones, todos los sacerdotes y monjes decían que eran bastante útiles, por lo que creía entender la Biblia y conocer al Señor y que, cuando Él viniera, tendría el visto bueno de Dios y entraría al reino de los cielos. ¿Y cuándo oíste el Evangelio de Dios Todopoderoso? En junio de 2001, Oh. una noche, vino a verme apurado el diácono Juan para decirme que habían venido 2 cristianos que hablaban de la fe a profundidad. Al oír que eran cristianos, no me los tomé en serio. Creía que la católica era la verdadera iglesia, poseedora de toda la verdad de la salvación de Jesús. Yo contaba con muchos años de formación teológica y había estudiado línea por línea cada capítulo de la Biblia. Ya que habían venido, pensé que podría debatir la cuestión de la fe con ellos, a ver si podía convertirlos a la fe católica. El diácono Juan me llevó entonces a conocerlos. Eran el hermano Chen y el hermano Gao. Cuando los conocí y supe que solo llevaban 6 o 7 años creyendo en Dios, me los tomé aún menos en serio. Pero para hacer que se unieran a la Iglesia Católica, de igual forma, les hablé pacientemente de la historia católica. También les dije, para asegurar su entrada en el reino de los cielos, deben unirse a la Iglesia verdadera, la Iglesia Católica. Sin embargo, cuando lo oyeron, no solo no quisieron convertirse, sino que me hablaron del estado de la Iglesia. Dijo el hermano Gao, tanto para los católicos como para los cristianos, el estado actual de la Iglesia es de desolación. Los predicadores leen la Escritura y predican sin luz, no saben dar sermones novedosos. Y algunos han comenzado a ir en pos de cosas mundanas y han dejado la senda del servicio. Y los creyentes están negativos y débiles sin fe. Y en las reuniones hablan de su vida cotidiana o de cómo ganar dinero. Y se presentan empleos y parejas entre sí. Muchos creyentes van en pos de las tendencias mundanas y algunos hasta han vuelto al mundo. ¿En qué se diferencia este estado de la Iglesia del estado del templo en las postrimerías de la era de la ley?
Al final de la era de la ley, era obvio que el templo estaba desolado. En el templo la gente cambiaba dinero abiertamente, compraba y vendía ganado, y se convirtió en cueva de ladrones. ¿Esto por qué? Porque el Espíritu Santo ya no obraba en el templo. ¿Dónde obraba el Espíritu Santo? Para entonces, el Señor Jesús inició una nueva obra fuera del templo, y la obra del Espíritu Santo había pasado a ser la del Señor Jesús. El hermano hizo una analogía. Es como tener una estufa en un cuarto en invierno. Ese cuarto se siente caliente, pero si quitan la estufa, el cuarto se enfriará. Igual en la iglesia. Cuando el Espíritu Santo obra en ella, los hermanos tienen fe y buscan fervientemente. Pero cuando se pierde la obra del Espíritu Santo, la iglesia se queda desolada. Las iglesias de todas partes se hallan en el mismo estado que el templo en las postrimerías de la era de la ley. Están desoladas. ¿Te has planteado si ha cambiado la obra del Espíritu Santo? ¿Dónde obra el Espíritu Santo hoy? Luego de escuchar lo que dijo el hermano, estaba muy sorprendido. No esperaba que relacionaran la desolación del templo con la obra del Señor Jesús. Esta comprensión me resultó novedosa. Nunca habíamos entendido así las cosas en nuestra iglesia. Además, estaba de acuerdo con su evaluación del estado de la iglesia. En cuanto a leer la Escritura y guardar el día del Señor, muchos miembros ya no lo hacían. Eran como los incrédulos, en pos del dinero y los placeres mundanos. Y cada vez había menos gente en la iglesia. Era un hecho, la iglesia estaba desolada. Vi que sus enseñanzas estaban en consonancia con la Biblia y los Hechos, y que su entendimiento tenía cierta profundidad. Por lo que pensé, he estudiado mucho la Biblia sin tener este entendimiento, pero ellos lo han alcanzado en tan solo unos años de fe. Los he subestimado. Al ver que no podía convencerlos, ni podía responder sus preguntas, para no avergonzarme, simplemente añadí algunas palabras, puse excusas y me fui a casa. Oh, ¿y luego pensaste en el problema de que había cambiado la obra del Espíritu Santo? Así es. No obstante, creía que el Espíritu Santo era el alma de la iglesia. Si el Espíritu Santo no obraba en ella, ¿dónde podría hacerlo? Como entonces no lo entendía, no lo pensé mucho. Después, esos dos hermanos vinieron a verme más veces. Siguiendo el tema de su enseñanza, dijeron, el Señor ha vuelto encarnado para expresar nuevas palabras, realizar la obra de juicio y purificación de la gente, librarnos de la esclavitud del pecado e introducirnos en el reino de los cielos. ¿Qué pensaste al respecto? Estaba muy confundido al escuchar aquello. Pensé, ¿entenderán la Biblia? El Señor Jesús ha consumado la obra de redención y volverá en un cuerpo espiritual sobre una nube para decidir el desenlace de la gente. ¿Pudo regresar encarnado a hacer una nueva obra? En ese momento, de pronto recordé que me habían contado que había gente predicando el relámpago oriental. Afirmaban que el Señor había vuelto encarnado para realizar una nueva obra, y sus sermones eran profundos. Intuí que ellos probablemente creían en el relámpago oriental. En ese punto, no quise escucharlos más. A mi parecer, la Iglesia Católica era la ortodoxia, y como nunca se había oído hablar del relámpago oriental, este no podía ser la ortodoxia. Dado que no lo era, sus sermones por supuesto no tenían razón. Por ello los interrumpí y pregunté, ¿creen en el relámpago oriental? Según ustedes, el Señor ha vuelto encarnado y está realizando una nueva obra. Es imposible. No lo creo. Si tienen la intención de predicarme este evangelio, ahórrense el esfuerzo. Los dos hermanos me hablaron muy pacientemente pese a ello. Pero como mis nociones eran muy firmes, no los escuché en absoluto. Les dije, airado, lo que predican contradice las creencias tradicionales, y no quiero oírlo.
Ante mi actitud, los dos hermanos dejaron de compartir conmigo. Más adelante, vinieron 2 veces más. Pero debido a mi resistencia interna hacia ellos, sin importar cómo hablaran, todo me entraba por un oído y me salía por el otro. Al final me dejaron un ejemplar del libro La Palabra Manifestada en Carne y me pidieron que lo estudiara. Al ver su ferviente actitud, me dio demasiada vergüenza negarme, por lo que tomé el libro. ¿Lo leíste entonces? Sí, sentí un poco de curiosidad al recibir el libro y quería ver qué contenía. Así que lo abrí y hojeé el índice, pasé unas páginas al azar y encontré algunos textos. Por ejemplo, si existe o no la Trinidad, y el final y el destino de la humanidad. Eso difería de nuestras enseñanzas tradicionales. Así que lo cerré y no lo volví a mirar. En ese momento no lo leíste detenidamente. Así es. ¿Cómo decirlo? En ese momento no tenía interés por buscar. Condené el libro a ciegas sin fijarme en su contenido. Pensaba que como abad del monasterio, mi deber era proteger el rebaño. Y tenía que advertir a los sacerdotes y monjes para que no los engañaran. Por tanto, durante uno de los retiros de novicios, comenté: estamos en los últimos días y están surgiendo muchos falsos cristos. Yo conocí a unos miembros del Relámpago Oriental que me dijeron que el Señor ha vuelto encarnado y está realizando una nueva obra. ¿Cómo puede ser? Hojeé un poco su libro, y lo que enseña difiere de nuestras creencias tradicionales. Estoy seguro de que el Relámpago Oriental no viene de Dios. También les pedí tener precaución y no contactarlos, que no leyeran sus libros ni los escucharan, y que protegieran a los miembros de la iglesia de su engaño. Entonces, tras haberme escuchado, los sacerdotes y monjes dijeron que esta era una cuestión crucial de salvar almas y que había que proteger a los feligreses. ¿Y pensaste alguna vez, y si Dios Todopoderoso es el auténtico regreso del Señor Jesús y yo lo obstaculizo por error? No lo hice. En aquel instante los vi a todos muy obedientes tras escuchar mis palabras, y creí haber hecho una cosa muy justa, o al menos haber cumplido con el deber de un abad de proteger el rebaño. Así que no me percaté de que me estaba resistiendo a Dios. Días después, el hermano Gao vino a verme y me preguntó si había leído las palabras de Dios Todopoderoso. Le contesté bruscamente. Le dije: las palabras de Dios Todopoderoso difieren de nuestras enseñanzas tradicionales, así que no las estudiaré ni dejaré que nadie más lo haga, pues esto es materia de fe. Jamás traicionaremos al Señor escuchando su predicación. Cuando oyó esto, el hermano Gao me dijo: no has leído las palabras de Dios Todopoderoso. Solamente has descubierto algunas cosas distintas de las enseñanzas de tu iglesia y has determinado que no son la palabra y obra del Señor y te niegas a estudiarlas. ¿No te parece esto demasiado imprudente? Dios Todopoderoso dice: os aconsejo que andéis con cuidado por la senda de la creencia en Dios. No saquéis conclusiones apresuradas. Más aún, no seáis despreocupados y descuidados en vuestra creencia en Dios. Deberíais saber que, como mínimo, los que creen en Dios deben ser humildes y reverenciales. Los que han oído la verdad, pero la miran con desdén, son insensatos e ignorantes. Los que han oído la verdad, pero sacan conclusiones precipitadas o la condenan a la ligera, están asediados por la arrogancia. Nadie que crea en Jesús es apto para maldecir o condenar a otros. Deberíais ser todos personas con razón y que aceptan la verdad. Podemos apreciar que cuando creemos en el Señor hemos de temerle.
No podemos condenar las palabras y la obra de Dios porque no se ajustan a nuestras nociones y fantasías. Si no tenemos una actitud de humildad y búsqueda ante Dios, y siempre evaluamos sus nuevas palabras y su nueva obra utilizando nuestras fantasías, es fácil cometer el pecado de resistirnos y condenarlo a Él. Es como cuando el Señor Jesús vino a obrar, y los fariseos vieron que sus palabras y su obra iban más allá de la ley. Buscaron algo en contra del Señor Jesús, lo condenaron. Y finalmente engañaron a la multitud para que se crucificara al Señor Jesús. Esto ofendió el carácter de Dios. Y ellos terminaron maldecidos y castigados. Una lección de sangre. Hoy día debemos considerar prudentemente la materia del regreso del Señor. Si lo condenamos equivocadamente, podemos blasfemar contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús dijo: cualquier pecado y cualquier blasfemia se perdonará a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu de Dios no se perdona. Sería terrible cometer este pecado. Y añadió: desde la aparición de Dios Todopoderoso, muchos líderes de las diferentes denominaciones han condenado ciegamente su obra. Algunos hasta han blasfemado contra Dios Todopoderoso. Muchos de los que se resistieron fuertemente fueron castigados. Si no tenemos cuidado, podríamos perder nuestro destino fácilmente. Sí, las consecuencias son muy graves. Cierto. Yo aún no había reconocido la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, así que no me parecía tan grave. Entonces pensé, yo pienso en los miembros de mi iglesia y los protejo de que los engañen. ¿Cómo va a ofender esto al Señor? Pero al reflexionarlo parecía razonable lo dicho por aquel hermano. No sabía mucho del relámpago oriental, pero lo condené. Y prediqué lo mismo a los sacerdotes. De haberlo condenado equivocadamente, como afirmó él, eso ofendería a Dios. Las consecuencias eran inimaginables. Por ello, respondí al hermano Gao: nunca había pensado en lo que has dicho, pero tendré cuidado en lo sucesivo. ¿Entonces quisiste buscar y estudiar posteriormente? No, es así. Sin embargo, pasó algo en la iglesia que me hizo reflexionar. Una vez vi al obispo y me comentó con tristeza que muchos sacerdotes de la diócesis estaban poniendo excusas para no entregar las ofrendas, y que algunos se entregaban al libertinaje y se negaban a arrepentirse. Un sacerdote había revelado que malversó en secreto las ofrendas para otra persona, la cual fundó una fábrica. Al escuchar esto, pensé en un sacerdote despilfarrar y desfalcar las ofrendas y entregarse al libertinaje son pecados graves contra el Señor. El Señor dijo: si vosotros no hiciereis penitencia, todos pereceréis igualmente. Si los sacerdotes viven en pecado y no se arrepienten, ¿cómo entrarán en los cielos? En el pasado, solo unos pocos sacerdotes hacían cosas así. Pero ahora, demasiados han caído en la depravación. Recordé la desolación de la iglesia de la que me habló el hermano Gao. Pensé, cuando el Espíritu Santo obraba en la iglesia, si pecábamos, Él nos disciplinaba. Pero ahora, con tantos sacerdotes que pecan contra Dios, ¿por qué no existe la disciplina? ¿De verdad ya no obra el Espíritu Santo en la iglesia? No lo entendía. Luego volvieron a visitarme el hermano Gao y los otros. Por entonces todavía me resistía un poco a ellos. Pensé, siempre dan testimonio de que el Señor ha vuelto encarnado. ¿Tiene fundamento bíblico esa afirmación? Creo que simplemente les haré preguntas directas. Si no las saben responder, no hablaremos más. Entonces pregunté, según la Biblia,
el Señor volverá en un cuerpo espiritual sobre una nube. Pero ustedes dan testimonio de que ha vuelto encarnado. ¿En qué se basan para afirmarlo? El hermano Gao respondió: la venida de Dios encarnado en los últimos días la dispuso Dios hace mucho tiempo, y hay pruebas de ello en las profecías del Señor Jesús. Por ejemplo, en Lucas 17, 24, 25, porque como el relámpago brilla y se deja ver de un cabo del cielo al otro, iluminando la atmósfera, así se dejará ver el Hijo del Hombre el día suyo. Mas es necesario que primero padezca muchos tormentos y sea desechado de esta nación. Pues asimismo estad vosotros igualmente apercibidos, porque a la hora que menos penséis, ha de venir el Hijo del Hombre. Lo que sucedió en los días de Noé, eso mismo sucederá en la venida del Hijo del Hombre. Como ves, estos versículos aluden al Hijo del Hombre. ¿A qué se refiere Hijo del Hombre aquí? Todos sabemos que el Señor Jesús es el Hijo del Hombre y Dios encarnado. No cabe duda, Hijo del Hombre se refiere al Espíritu de Dios revestido de carne para hacerse un hombre normal, es decir, a la encarnación de Dios. La profecía del Señor sobre la venida del Hijo del Hombre demuestra que cuando regrese lo hará encarnado. Además, las Escrituras afirman, es necesario que primero padezca muchos tormentos y sea desechado de esta nación. ¿Qué significado tiene esto? Significa que cuando el Señor vuelva, la gente no lo conocerá ni reconocerá, y la generación entera lo condenará y rechazará. Solo cuando el Señor se convierte en Hijo del Hombre, puede padecer y puede ser rechazado. Si regresara en un cuerpo espiritual, con imagen de judío, majestuoso y apareciéndose a todos con gran gloria, ¿quién no se humillaría y lo adoraría? ¿Cómo soportaría el gran sufrimiento? ¿Cómo iba a ser rechazado? Entonces, seguro que el Señor volverá como Hijo encarnado del hombre en los últimos días. Vaya, me quedé boquiabierto con esta enseñanza. Era totalmente razonable y lógica. Ninguna figura espiritual del mundo religioso supo explicar claramente esta profecía del Señor Jesús. Según todos ellos, este es el misterio del Señor que los humanos no pueden comprender. Yo era igual. Estudié la Biblia muchos años, pero cada vez que veía este versículo no lo entendía. No sabía por qué tenía que padecer el Señor si venía en forma espiritual. Me impresionó que los del relámpago oriental supieran explicar el misterio de esta profecía. Que tuvieran las cosas tan claras cambió mi imagen de ellos. Me pregunté, ¿acaso el Señor vuelve realmente encarnado? Te surgieron dudas. Sí. Y al pensar en las profecías de la Biblia acerca de que el Señor vendrá en una nube, aún no lo entendía. Volví a preguntar. Según la Biblia, en los últimos días el Señor descenderá en forma espiritual a juzgar a todos los pueblos. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, a cuya vista todos los pueblos de la tierra prorrumpirán en llantos y verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes resplandecientes del cielo con gran poder y majestad. Mirad cómo viene sentado sobre las nubes del cielo, y han de verle todos los ojos, y los mismos que le traspasaron o clavaron en la cruz. Y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Si verdaderamente el Señor regresa encarnado, ¿cómo se cumplen estas profecías? El hermano Gao me enseñó que el Señor Jesús sí profetiza que a su regreso descenderá en una nube en forma espiritual y juzgará a todo pueblo y nación. Seguro que se cumplirán estas profecías. Pero Dios encarnado viene antes en secreto y luego aparece públicamente ante todos sobre una nube.
Es decir, el Señor vuelve de dos maneras. Primero viene en la carne a expresar la verdad, juzgar y purificar a la gente para formar un grupo de vencedores. Después llega el gran desastre y se culmina la obra de la encarnación de Dios en secreto. Tras el desastre, Dios aparece ante todos, premia a los buenos y castiga a los malvados. Por ende, durante la etapa de la encarnación y la obra de Dios en secreto, quienes se resisten a Él y se niegan a arrepentirse, pierden toda ocasión de salvarse, y al final lloran y crujen los dientes en el desastre. Esto cumple la profecía del libro del Apocalipsis. Mirad, cómo viene sentado sobre las nubes del cielo, y han de verle todos los ojos, y los mismos que le traspasaron o clavaron en la cruz, y todos los pueblos de la tierra se herirán los pechos al verle. Después de oír esta enseñanza, mi corazón se sentía iluminado. La segunda venida del Señor no es un mero descenso en público sobre una nube. Antes de llegar públicamente, primero viene encarnado en secreto. Estas son las dos maneras en que aparece el Señor. Antes solo conocía una manera en que aparecía el Señor. Tenía un entendimiento parcial. Fue entonces cuando descubrí que el relámpago oriental revelaba el misterio de la profecía de la Biblia, y su explicación era razonable y lógica, por lo que creí probable que viniera de Dios, y que debía estudiarlo. Después de esto, estaba dispuesto a compartir con ellos y a leer las palabras de Dios Todopoderoso. Empezaste a cambiar de actitud. Sí. Tras leer las palabras de Dios Todopoderoso, estaba seguro de todo corazón de que el Señor volvería encarnado. Pero aún estaba confundido. Tenía clara la cuestión de la encarnación, pero ¿cómo podría tener claro que Dios Todopoderoso era el regreso del Señor Jesús? Recordé que la Iglesia Católica es la verdadera, posee la verdad de la salvación de Jesús. Sabía que solo en el catolicismo podíamos entrar al reino de Dios. Si aceptaba a Dios Todopoderoso y me descarriaba de mi fe, estaría traicionando al Señor. ¿Cómo entraría en el reino de Dios? Al no entender esta cuestión, todavía me sentía incómodo. Supe que también el padre Joan había aceptado la obra de Dios Todopoderoso en los últimos días, así que quise ir a verlo. Él solía ser católico, y nuestras enseñanzas y opiniones eran las mismas, por lo que quería oír cómo entendía él esa cuestión. Gracias al Señor. Días más tarde vi al padre Joan y le conté acerca de todas mis preocupaciones. Tras escucharme, el hermano Joan me dijo: antes tenía las mismas preocupaciones que tú. Me preocupaba que creer en Dios Todopoderoso fuera a traicionar al Señor Jesús. Sin embargo, en esta cuestión, lo principal es saber si Dios Todopoderoso y el Señor Jesús son o no el mismo Espíritu, si son el mismo Dios que obra. En la era de la ley obró Yahvé, y en la era de la gracia el Señor Jesús. Aunque Dios cambiara de nombre y la obra que realizara fuera distinta, ¿puede decirse que Jesús y Yahvé no son un único Dios? ¿Puede decirse que creer en el Señor Jesús es traicionar a Yahvé? En absoluto. Por tanto, no determinamos si son el mismo Dios en función de sus nombres. Lo principal es comprobar si Dios Todopoderoso puede expresar la verdad y realizar la obra de salvar a la humanidad. Mientras sea capaz de expresar la verdad, de realizar la obra de salvar a la gente, y sea la voz de Dios, se trata del propio Dios. Todos sabemos que en la era de la ley, Yahvé promulgó leyes y mandamientos para guiar a la gente en la tierra, y ésta supiera lo que es el pecado, cómo expiar los pecados y cómo adorar a Dios. No obstante, a finales de la era de la ley, la gente cada vez cometía más pecados, y ninguna cantidad de ofrendas podría expiarlos. Todos corrían peligro de ser condenados y ejecutados en virtud de la ley. Por lo que, a través de los profetas, Yahvé profetizó: sabed que una virgen concebirá y tendrá un hijo.
a quien pondrán por nombre Emmanuel. Ahora que ha nacido un parvulito para nosotros, y se nos ha dado un hijo, el cual lleva sobre sus hombros el principado, o la divisa de rey. Yahvé contó a los israelitas por medio de profecías que vendría el Mesías como ofrenda por el pecado que redimiría a la humanidad. Luego vino Dios encarnado en el Señor Jesús como lo había prometido, y sobre la obra de la ley realizó la obra de redención de la humanidad. El Señor Jesús expresó muchas verdades, otorgó a la gente el camino del arrepentimiento y fue crucificado por el bien de la humanidad como ofrenda eterna por el pecado, con lo que culminó la obra de redención de la humanidad. Entonces la gente solo tenía que aceptar a Jesucristo como Salvador. Solo hacía falta que se arrepintiera ante el Señor Jesús y Él le perdonaría los pecados. No sería ajusticiada por vulnerar la ley. Y además era apta para presentarse ante Dios a orar por su gracia y sus bendiciones. Así pues, la obra del Señor Jesús cumplió las profecías de los profetas del Antiguo Testamento. Libró a la gente de la esclavitud de la ley, concluyó la era de la ley e introdujo la era de la gracia. Esto demuestra que el Señor Jesús era el Salvador, que vino el Mesías, y que Jesús y Yahvé eran un único Espíritu y un único Dios. Como manifestó el Señor Jesús, yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Mi Padre y yo somos una misma cosa. Una vez concluida la obra de redención, a los creyentes se les perdonan los pecados, pero no se ha corregido la naturaleza pecaminosa de la gente. Todavía puede pecar y resistirse constantemente a Dios y no es completamente libre de la esclavitud del pecado. Tú piensas que aún podemos pecar y engañar por nuestra ganancia personal. Podemos ser celosos, odiar y pugnar por el poder. Cuando llega la enfermedad o la calamidad, aún podemos culpar a Dios, negar a Dios y traicionar a Dios. La Biblia lo dice: todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Es así que el esclavo no mora para siempre en la casa. El Hijo sí permanece siempre en ella. Sed santos vosotros, pues que yo soy santo. Dios es santo y quiere personas capaces de escuchar sus palabras y de alcanzar la santidad. Pero a menudo todavía somos pecadores, inmundos y corruptos, no libres de pecado, indignos para entrar en los cielos. Entonces, el Señor Jesús profetizó en reiteradas oportunidades que volvería para expresar la verdad, para realizar la obra del juicio en los últimos días, para salvarnos del pecado y de la influencia de Satanás y llevarnos al reino de Dios. Como dijo el Señor Jesús: aún tengo otras muchas cosas que deciros, mas por ahora no podéis comprenderlas. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os enseñará todas las verdades necesarias para la salvación. Que si alguno oye mis palabras y no las observa, yo no le doy la sentencia, pues no he venido ahora a juzgar al mundo, sino a salvarlo. Quien me menosprecia y no recibe mis palabras, ya tiene juez que le juzgue. La palabra que yo he predicado, esa será la que le juzgue el último día. 1 Pedro 4:16 señala: pues tiempo es de que comience el juicio por la casa de Dios. Prosiguió: en los últimos días el Señor Jesús vuelve encarnado, como prometió, como Dios Todopoderoso, para purificar y salvar a la humanidad. Y sobre la obra del Señor Jesús, Él realiza la obra del juicio que comienza por la casa de Dios, para corregir la naturaleza pecaminosa y guiar a la humanidad hacia la verdad. Esto cumple plenamente la profecía del Señor Jesús. El hermano Joan compartió unas palabras de Dios Todopoderoso al respecto. Voy a leerlas. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: aunque Jesús hizo mucha obra entre los hombres, solo completó la redención de toda la humanidad y se convirtió en la ofrenda por el pecado del hombre.
no lo libró de la totalidad de su carácter corrupto. Salvar al hombre totalmente de la influencia de Satanás no solo requirió que Jesús se convirtiera en la ofrenda por el pecado y cargara con los pecados del hombre, sino también que Dios realizara una obra, incluso mayor, para librar completamente al hombre de su carácter satánicamente corrompido. Y así, ahora que el hombre ha sido perdonado de sus pecados, Dios ha vuelto a la carne para guiar al hombre a la nueva era, y comenzó la obra de castigo y juicio. Esta obra ha llevado al hombre a una esfera más elevada. Todos los que se someten bajo su dominio disfrutarán una verdad más elevada y recibirán mayores bendiciones. Vivirán realmente en la luz y obtendrán la verdad, el camino y la vida. Amén. Tras leer la palabra de Dios, el hermano Joan compartió: en la era de la gracia, el Señor Jesús realizó la obra de redención y perdonó los pecados de la gente, pero eso solo fue la mitad de la obra de salvación. La obra del juicio de Dios Todopoderoso es la que salva completamente a la humanidad. Solo si aceptamos el juicio de Dios en los últimos días, somos purificados de corrupción, nos libramos de pecado y ya no nos dejamos controlar por los diablos. Podemos ser salvados y aptos para que Dios nos introduzca en el reino de los cielos. Por tanto, la obra de Dios Todopoderoso da continuidad a la obra de redención del Señor Jesús, y es además lo que pone fin a la era. Dios Todopoderoso es el regreso del Señor Jesús, y Dios Todopoderoso y Jesús son un único espíritu y un único Dios. Su enseñanza de las 3 etapas de obra coincidía con la Biblia y con los Hechos, y mi corazón se sintió iluminado. El Señor regresa para realizar la obra del juicio, corregir nuestra naturaleza pecaminosa y salvarnos del pecado. Vi que vivimos en pecado y no podemos desligarnos de él. Pecamos, confesamos, y después de la confesión pecamos otra vez. Nos pasamos la vida atrapados en este ciclo sin fin. Al margen de los creyentes, ni siquiera los sacerdotes pueden librarse de la esclavitud del pecado. Es innegable. Anteriormente, nunca fui capaz de captar por qué, pero ya lo entendí. Necesitamos que la etapa final de la obra del Señor purifique a la gente en los últimos días. Parecía posible que la obra del juicio de Dios Todopoderoso tiene su origen en Dios. Luego el hermano Joan me leyó otras palabras de Dios Todopoderoso. Las compartiré en un video de lectura. Bien. Dios Todopoderoso dice: la obra de hoy ha impulsado la obra de la era de la gracia, es decir, la obra bajo la totalidad del plan de gestión de 6000 años ha avanzado. Aunque la era de la gracia ha terminado, la obra de Dios ha progresado. ¿Por qué digo una y otra vez que esta etapa de la obra se basa en la era de la gracia y la era de la ley? Porque la obra de hoy es una continuación de la obra realizada en la era de la gracia y ha sido un avance sobre la obra realizada en la era de la ley. Las 3 etapas están estrechamente interconectadas y cada eslabón en la cadena está íntimamente vinculado con el siguiente. ¿Por qué digo también que esta etapa de la obra se basa en la obra realizada por Jesús? Suponiendo que esta etapa no se construyera tomando como base la obra realizada por Jesús, habría tenido que ocurrir otra crucifixión en esta etapa, y la obra redentora de la etapa anterior tendría que volver a hacerse. Esto no tendría sentido. Por tanto, no es que la obra esté completamente finalizada, sino que la era ha avanzado y el nivel de la obra se ha elevado más que antes.
puede decirse que esta etapa de la obra se construye sobre la base de la era de la ley y sobre la roca de la obra de Jesús. La obra de Dios se construye etapa por etapa, y esta etapa no es un nuevo comienzo. Solo la combinación de las 3 etapas de la obra puede considerarse el plan de gestión de 6.000 años. La obra de esta etapa se lleva a cabo sobre la base de la obra de la era de la gracia. Si estas 2 etapas de la obra no tuvieran relación, ¿por qué entonces la crucifixión no se repite en esta etapa? ¿Por qué no cargo yo con los pecados del hombre, sino que vengo a juzgar y a castigar al hombre directamente? Si mi obra de juzgar y castigar al hombre no hubiese venido después de la crucifixión, con mi venida, ahora que no es por medio de la concepción del Espíritu Santo, entonces yo no estaría calificado para juzgar y castigar al hombre. Es precisamente porque yo soy uno con Jesús que vengo directamente a castigar y juzgar al hombre. La obra en esta etapa se construye en su totalidad sobre la obra de la etapa anterior. Esta es la razón por la que sólo la obra de este tipo puede llevar al hombre, paso a paso, a la salvación. Jesús y yo venimos de un solo espíritu. Aunque nuestra carne no tiene relación, nuestro espíritu es uno. Aunque el contenido de lo que hacemos y la obra que asumimos no son los mismos, somos iguales en esencia. Nuestra carne adopta distintas formas, pero esto se debe al cambio en la era y a los diferentes requisitos de nuestra obra. Nuestros ministerios no son iguales, por lo que la obra que traemos y el carácter que revelamos al hombre también son diferentes. Por eso, lo que el hombre ve y entiende hoy es diferente a lo del pasado, lo cual se debe al cambio en la era. A pesar de que son diferentes en cuanto al género y la forma de su carne, y de que no nacieron de la misma familia, y mucho menos en la misma época, su espíritu es uno. El espíritu de Jehová no es el padre del espíritu de Jesús, y el espíritu de Jesús no es el hijo del espíritu de Jehová. Ambos son el mismo espíritu. De igual manera, el Dios encarnado de hoy y Jesús no tienen relación de sangre, pero son uno. Esto se debe a que su espíritu es uno. Dios puede llevar a cabo la obra de misericordia y bondad, así como la del juicio justo y el castigo del hombre, y la de lanzar maldiciones sobre el hombre. Al final, Él puede realizar la obra de destruir el mundo y castigar a los malvados. ¿Acaso no hace todo esto Él mismo? ¿No es esto la omnipotencia de Dios? Amén. El hermano Joan dijo, aunque el contenido de cada una de las 3 etapas de obra de Dios sea distinto, y también sea distinto el nombre de Dios en cada era, todo lo hace un solo espíritu y un solo Dios. Las 3 etapas de obra están vinculadas, y cada una se basa en la obra de la etapa anterior, más profunda y elevada que ella, hasta que la gente es salvada de la influencia de Satanás e introducida en el reino de Dios.
Por tanto, no traicionamos al Señor por aceptar su nueva obra. Por el contrario, le seguimos el paso. Después de esta enseñanza, mi corazón se sintió aún más iluminado. Las 3 etapas de obra están vinculadas, cada una avanza a partir de la anterior, y ninguna es independiente de las demás. ¿Esto no significa que las realiza el mismo Dios? Al parecer, Yahvé, el Señor Jesús y Dios Todopoderoso son el mismo Dios. Siempre había creído que la Iglesia Católica era la verdadera, que solamente el catolicismo podía introducirnos en el reino de los cielos, y que abandonarlo era traicionar al Señor y perder su salvación. Ahora entendía que a lo que me atenía era la obra de redención del Señor Jesús. Si aceptaba la obra de Dios Todopoderoso, estaría siguiendo las huellas del Cordero, no traicionando al Señor. Ahora bien, si me quedaba en el catolicismo y me aferraba a la salvación del Señor Jesús, no recibiría la salvación de Dios en los últimos días, ni entraría en el reino de los cielos. A esas alturas, en el fondo de mi corazón estaba seguro de que la obra del juicio de Dios Todopoderoso era la nueva obra de Dios en los últimos días. Después, el hermano Joan me enseñó la verdad de los nombres de Dios, la historia interna de la Biblia, cómo decide Dios el desenlace y el destino de la humanidad y más. Tras escuchar sus enseñanzas, me embargaba la emoción. Creía en el Señor desde hace años, pero nunca había oído tan buen sermón. Lo aprendido ese día me parecía muy grande. Comprendí más cosas ese día que en mis años de fe en el Señor. Doy gracias a Dios. Demos gracias a Dios.